y que es las bienaventuranzas. Entonces, procederemos a la lectura de este capítulo 5, de versículo 1 al 12. Dice: al ver la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él empezó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el último texto dice: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. Vamos a pedir la bendición del Señor, porque sin Él no soy capaz. Y Él es el que puede tocar nuestros corazones. Dios y Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de juntarnos tus hijos y amigos que quieren escuchar la palabra de Dios, que tienen tener comunión contigo, Señor, reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador. Esto es lo más importante. Y ahora, Señor, que vamos a escuchar palabras tuyas, Jesús, pronunciadas por ti en el monte de las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, uno de los discursos más poderosos que encontramos en los Evangelios. Pedimos tu bendición, que tú hagas la obra, tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones y haga entender tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos encontramos al inicio del Sermón del Monte. Como he dicho, en oración es uno de los discursos más poderosos de Jesús. La tradición identifica el lugar como el monte de las bienaventuranzas, cerca del mar de Galilea, al noroeste entre Tatga y Cafarnaún o Capernaún. Hoy allí hay una iglesia construida por los franciscanos que data del año 1938. El lugar es una colina con vista panorámica al lago, ideal para que Jesús hablara a una multitud. Ahora yo me pregunto, ¿es con certeza el monte? No podemos afirmarlo al 100%, pero la tradición lo ha conservado con bastante solidez y la geografía coincide más o menos con la descripción bíblica. Pero bueno, esto no es lo más importante, el lugar, sino el discurso de Jesús revelando los valores del reino.
Mientras el mundo llama felices a los ricos, poderosos y exitosos, Jesús sorprende aquí diciendo: bienaventurados son los humildes, los que sufren, los que buscan la justicia, los pacificadores y aún los perseguidos. Esto es contradictorio, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido que tu vida necesita restauración espiritual? Pues las bienaventuranzas muestran un camino de transformación de nuestro interior hacia las relaciones con los demás. Ahora vamos a hablar de la condición del bienaventurado. Jesús describe a las personas que el mundo no suele valorar. Pobres en espíritu, que son los que reconocen la necesidad de Dios, los que lloran, que son los que sufren y los que se arrepienten, los mansos, quienes confían en Dios en lugar de responder con violencia, los que tienen hambre y sed de justicia, los que anhelan hacer lo correcto o que lo correcto prevalezca, los misericordiosos, limpios de corazón y pacificadores, que estos solo son reflejos del carácter divino. Y los perseguidos por causa de la justicia, que son los que sufren por mantenerse fieles a Cristo. Jesús muestra que la verdadera felicidad no depende de circunstancias externas, sino una actitud interna que nace de la relación con Dios. Ahora hablaremos de la promesa del bienaventurado. Cada condición viene acompañada de una promesa divina. Tal como hemos leído, ya dice: de ellos es el reino de los cielos, serán consolados, heredarán la tierra, serán saciados, alcanzarán misericordia, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios, grande es su recompensa en los cielos. Y estas promesas no son meros deseos futuros, es que aquí ya son realidades que comienzan y se consuman en la eternidad. Aquí empiezan. Cuando tú ya has entregado tu corazón a Cristo, estas maravillas Jesús ya las hace trabajar en nuestro corazón. Las promesas de las bienaventuranzas no se alcanzan por mérito humano. Nada de lo bueno es por mérito humano. Nada de la justicia de Dios es por mérito humano, sino a través de un proceso dirigido por Dios. El primer paso es reconocer, como ya he dicho, la pobreza espiritual. Estamos hablando de la parte espiritual. Y sentir un quebranto genuino, sin intentar justificarse. ¿Cuántas veces nos justificamos, no? A veces nos dicen de algo y siempre lo primero es justificarnos. Pues no, reconocer. El peligro radica también que al tomar conciencia de nuestras fallas, que las tenemos, intentamos resolverlas por nuestra cuenta, poniendo nuestra energía. Entonces nosotros ponemos nuestras capacidades, nuestra voluntad, lo que sea, en un cambio que consideramos necesario. Y esto es lícito, por supuesto. Pero lo maravilloso es que, la pena es que esto evita de que tengamos un crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual solo puede ser cuando la verdadera transformación es una obra soberana de Dios. Si Dios no interviene, nosotros espiritualmente no crecemos. La clave para nosotros como seres humanos, como hijos
de Dios, los que creemos en Cristo Jesús, es clamar al Señor por su ayuda. Siempre reconocer nuestra incapacidad y reconocer que la justicia y la transformación y el cumplimiento de las promesas divinas son el resultado de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja continuamente. No es de nuestros propios esfuerzos. La respuesta a nuestros anhelos no reside en nosotros mismos, sino en Cristo en nosotros. Cuanto más llenos estemos de Cristo, más el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros. La verdadera bendición de las bienaventuranzas es un proceso de humildad y dependencia total de Dios, donde la transformación espiritual es obra suya, no nuestra. Y un tercer apartado es la respuesta del creyente. Si estas bienaventuranzas describen la vida del reino, entonces nuestra respuesta debe ser, primero, examinar el corazón. Es como preguntarnos, ¿soy pobre en espíritu? ¿Tengo hambre de justicia? También está en vivir contraculturalmente, o sea, al revés del mundo. Mientras el mundo busca poder y prestigio, el cristiano vive en humildad, misericordia y paz. Y también está en perseverar en medio de las pruebas. Ser perseguidos por causa de Cristo no es derrota, es confirmación de que caminamos en sus pasos. Imaginaos que la vida cristiana es un viaje en la montaña. A los que les gusta la montaña, pues podrán tener más ideas. Un viaje en la montaña y las bienaventuranzas son los pasos que nos llevan a la cima, arriba. Hoy vamos a enfocarnos en los 3 pasos primeros de las bienaventuranzas que son esenciales para tener el equipo preparado y la fuerza que necesitamos, necesaria para el resto de la travesía. Antes de correr, debemos aprender a caminar. No primero correr, primero caminar y luego correr. Las primeras 3 bienaventuranzas son la base, para mí son la base. Son los cimientos sobre los que se construyen el resto de nuestra fe. Sabéis que primero dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu es reconocer nuestra total necesidad de Dios. No se trata de ser débil o sin talentos, sino de admitir que no podemos vivir la vida de Dios por nuestra cuenta. Este es el punto de partida para cualquier cambio genuino. Espera un momento, que luego si cambio la pantalla no. Vale. De esta humildad pasamos a la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. En el versículo 4. Cuando reconocemos nuestra naturaleza, nuestra pobreza espiritual, el siguiente paso lógico es lamentar el pecado en nosotros y en el mundo. Nos hemos de entristecer por el pecado del mundo. Bueno, primero el nuestro, si realmente lo tenemos. Es un llanto que viene de un corazón arrepentido, un dolor que en lugar de hundirnos, no nos hunde, nos abre a la consolación de Dios. Y finalmente, este proceso nos lleva a la tercera bienaventuranza, que es bienaventurados los mansos, en el versículo 5 de Mateo. La mansedumbre no es cobardía. El mundo a lo mejor lo interpreta así, pero la mansedumbre no es cobardía. Es fuerza bajo control,
dominio propio. Es la capacidad de no aferrarse al ego, de no luchar contra la voluntad de Dios, sino de confiar plenamente en Él. Un corazón humilde y arrepentido es la única tierra fértil donde la mansedumbre puede crecer. Estas tres primeras bienaventuranzas, la humildad, el arrepentimiento y la mansedumbre, son los pasos que preparan nuestro corazón y sin ellos es imposible vivir el resto. Ellos, estos tres, nos capacitan para tener hambre y sed de justicia. Esto no es virtud nuestra, esto es resultado de esta transformación, que esto nos habla el versículo 6, de ser misericordiosos. La misericordia no viene de nosotros, viene de Dios. De ser limpios de corazón, tampoco es virtud nuestra, es de Dios. De ser pacificadores, tampoco, es de Dios. Y para perseverar cuando somos perseguidos, cuando pasamos malos momentos por causa de la justicia. Los versículos 10 y 12. En esencia, las primeras tres bienaventuranzas nos invitan a vivir a un viaje interior, de la humildad que vacía nuestro orgullo, el lamento que purifica nuestro corazón y la mansedumbre que nos alinea a Dios. De este lugar y solo de este lugar podemos vivir la vida radical que Jesús nos llama a tener. Y ahora nos adentraremos, aunque ya lo hemos comentado, en los pobres en espíritu. Según veis, en el cuadro, la posición del pobre, empezamos por reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, pasamos a humildad, se abre la apertura de la gracia y continúa regreso a la humildad. Y esto puede ser tantas vueltas como lo necesitamos. Cuando nosotros clamamos al Señor y pedimos su ayuda, empezamos por allí, reconocimiento de nuestra dependencia, humildad, se abre la gracia de Dios porque obra en nosotros a favor nuestro y continuamos el regreso a la humildad. Pobres en espíritu, que es el versículo 3 que hemos leído, el capítulo 5, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es reconocer nuestra total dependencia de Dios. Y hay una aplicación práctica. ¿Y qué aplicación podemos tener? Pues puede ser en lo personal, en la vida de iglesia y en nuestras relaciones. En lo personal, vivir cada día reconociendo nuestra dependencia de Dios, no de nuestras fuerzas y recursos. En la vida de iglesia, una iglesia pobre de espíritu depende del Espíritu Santo. Cuando reconoce esto, entonces cuando el Espíritu Santo puede obrar. No de programas humanos. Tendemos a los humanos a hacer las cosas mejor o lo que sea. Cosas pueden ser iluminadas por el Espíritu Santo, pero no es esto, es siempre lo que Dios hace en nosotros. Y en nuestras relaciones es humildad en lugar de soberbia. Y tenemos algunas conexiones bíblicas. Y hay el primer versículo de Isaías 57:15 que dice, digo conexiones porque va en relación con lo que estoy hablando, ¿no? Dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu,
para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tenemos otro texto del Salmo 34, 18. Dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y Santiago también lo dice en 4:10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea que la verdadera riqueza está en depender de Dios. Ahora vamos a los que lloran. Los que lloran es el llanto que conduce a la sanidad interior, es ir a la tristeza según Dios, no a la tristeza que nos hunde, la tristeza según Dios. ¿Qué quiere decir? Que se lo ponemos en sus manos para que Él la trabaje. Recibimos consolación divina y somos purificados del corazón. Esta es la obra de Dios. Y esto tantas veces como lo necesitemos. Siempre, cuando hay llanto espiritual, puede conducirnos a la sanidad si nos vamos al Señor. El versículo es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea que el llanto espiritual nos lleva a la sanidad interior. Y la misma aplicación que he dicho en el anterior, en lo personal, es tener un corazón sensible, no indiferente ante el pecado. O sea, el pecado nos tiene que incomodar, ni ante el sufrimiento de los demás. Esto también nos tiene que hacer sentir y tenemos que rogar por ello, a Dios por ello. En la vida de iglesia, una iglesia que llora, una iglesia puede llorar, por el pecado, intercede y busca santidad. Y en nuestras relaciones, compasión en lugar de indiferencia. Desentendernos cuando vemos que alguien está sufriendo, cuando alguien está llorando, pues compasión. Y las conexiones, que también hay, en este caso, tenemos el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y Pablo también en 2 Corintios 7:10 dice: porque el dolor, que es según la voluntad de Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse nunca. Pero el dolor del mundo produce muerte. Ahora voy a poner un ejemplo. En Lucas 7, de los versículos 36 a 50, no lo voy a leer, leeré algún versículo. Este pasaje de Lucas es un relato que contrasta el juicio de un fariseo, Simón, con la fe y el arrepentimiento de una mujer pecadora. La mujer, llena de gratitud y dolor, ungió los pies de Jesús con sus lágrimas, perfume y cabello, mientras que Simón, el anfitrión, no le mostró la cortesía básica a Jesús. Jesús usa este contraste para enseñar que el perdón está ligado al amor y la humildad. Él perdona a la mujer por su gran amor y arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, quiere decir que nos acercamos a Dios y es una manifestación de amor hacia Dios, demostrando que su compasión es para todos, especialmente para los que se reconocen
necesitados de su gracia. Es lo que aquí he dicho, que realmente la gracia de Dios siempre es necesaria. El versículo 44 de Lucas dice Jesús, y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. O sea que Jesús resalta la profunda pena y el arrepentimiento de la mujer, reconociendo el significado de sus lágrimas. Valora Jesús las lágrimas. El versículo 47 dice: por esto te digo que les son perdonados sus muchos pecados, porque amó mucho, pero se le perdona poco a quien ama poco. Este versículo nos muestra que Jesús ve las lágrimas de la mujer no solo como una expresión de tristeza, sino también de amor profundo y arrepentimiento. El que hace lo que hizo esta mujer ante Jesús, no hay otra valoración. Es humildad, arrepentimiento, llorar a los pies de Jesús, lavar sus pies con sus lágrimas y secar sus pies con sus cabellos. Su compasión se traduce en el perdón de los pecados, lo que es la mayor consolación. Cuando uno recibe o sabe que sus pecados son perdonados, es la mayor consolación que podamos tener. Y en el versículo 48 dice: y a la mujer, o sea, también no fueron palabras para Simón, sino para la mujer, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 50 y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea que finalmente Jesús le da a la mujer la liberación completa. Sus palabras de arrepentimiento, junto con su fe, le traen salvación y paz. Esta es la declaración directa de Jesús, que culmina con su acto de compasión. Le ofrece perdón, paz, aliviando su carga. Estoy convencido que la mujer salió aliviada. Estos versículos demuestran que Jesús no solo ve las lágrimas, sino que responde a ellas con compasión, perdón y salvación, cumpliendo así la promesa del consuelo a los que lloran. Quien llora delante de Dios será consolado por Él. Y vamos al tercero, que es los mansos. Aquí, mansedumbre como fruto del Espíritu, aceptar la corrección, manejar dificultades con calma, porque ya el Espíritu Santo ya está trabajando en nosotros y nos ayuda a manejar las dificultades con calma. Y las relaciones sanas basadas en interior transformado. Esto tiene consecuencias, es que quiere decir, cuando hay este beneficio de la mansedumbre que entra en nuestro corazón, las relaciones son sanas con respecto a los demás. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es fruto, como he dicho, del trabajo de Dios en nuestro interior y se refleja en nuestras relaciones. Aquí también hay aplicaciones. En lo personal, responder con humildad y paciencia en vez de reaccionar con ira o violencia. A veces nos pasa, caemos. Y en la vida de iglesia, una iglesia mansa no impone poder, sino que sirve. El Señor nos ha llamado a servir. Y en nuestras relaciones, mansedumbre en lugar de violencia. A veces cuando nos molestamos, reaccionamos violencia. Violencia no es pues hay muchas maneras de hacer daño. A veces con una palabra hacemos daño. Y las conexiones bíblicas que tenemos en esta bienaventuranza es Salmo 37, 11.
pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Filipenses 4:5. Que vuestra bondad sea conocida por todas las personas. El Señor está cerca. Y por último, en Gálatas, este es muy conocido, 5:22-23, que dice: pero el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas, por supuesto, que no hay ley. La mansedumbre no es debilidad, como ya le he dicho, es fuerza bajo control. Y el panorama completo del reino, que en otra ocasión, si Dios lo permite, os lo presentaré como la segunda parte, está la breve mención de estas bienaventuranzas, de las otras, ¿no? Como ya lo he comentado, ya lo he leído. Hambre y sed de justicia, el versículo 6, el alma que busca a Dios nunca quedará vacía. Misericordiosos, esto lo dice la bienaventuranza del versículo 7, dice: la misericordia que das es la misericordia que recibes. O sea que si recibes al Señor, eres capaz de darlo. Limpios de corazón, en el versículo 8, donde está la bienaventuranza. Un corazón puro abre los ojos para ver a Dios. Y los pacificadores, en el versículo 9, los hijos de Dios construyen puentes, no muros, puentes. Perseguidos por causa de la justicia, la persecución es la tierra, es señal de recompensa en el cielo. Los creyentes no seremos castigados por nuestro pecado, somos salvos, pero sí que hay una recompensa. Incluso, como el domingo pasado hablamos, podemos perder la recompensa, pero no la salvación. Pero es encantador recibir una recompensa del Señor, que el apóstol Pablo sabía la corona de justicia, ¿no? Y cada uno recibirá una recompensa por lo que ha hecho en su vida cristiana. Todas estas continúan el camino espiritual iniciado en los tres primeros y consolidando la transformación interna y externa. Y ya voy a terminar. Permite que Dios revele tu necesidad. Sane tu corazón. Si no lo reconoces, difícilmente va a sanar tu corazón. Hazte ver tu necesidad. Y deja que transforme tu manera de relacionarte con los demás. Qué bueno es que cada vez le digas: Señor, dame luz, dame palabras adecuadas, como tú las dirías. Jesús dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo hallamos en Juan 7:38. Jesús nos dice que quien cree en Él, de su interior brotarán ríos de agua viva. Las bienaventuranzas son la forma que este río comienza a fluir. De un corazón humilde, misericordioso, pacificador, el reino de Dios se desborda hacia los demás. No es para nosotros mismos. Hemos sido creados para relacionarnos como seres humanos. Y en esto necesitamos a Dios. La palabra dice: bendito el que confía en el Señor. Será como árbol plantado junto a las aguas, que echa raíces y nunca deja de dar fruto.
Cuando nuestras raíces se hunden en Cristo, nuestro corazón se llena de su vida. Y como Jesús prometió, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, este es nuestro llamado. Raíz profunda, río que desborda. Que el Señor nos bendiga.